que venga poquita, te voy a tomar. Me voy de mi patria, me voy de Colombia. Hola, yo soy Carolina Jiménez. Hoy les voy a hablar del municipio de Yolombó. Precisamente desde estas bellas tierras estoy realizando este video. Al fondo pueden apreciar las hermosas montañas que indican o muestran hacia el cañón del río Nus y el valle de Aburrá, muy lejos de aquí, pero está en esa misma dirección. Yolombó es un municipio que está ubicado en el departamento de Antioquia, nordeste antioqueño más precisamente. Estamos ubicados más o menos a 80 kilómetros de la ciudad de Medellín, que es nuestra capital antioqueña. Estamos a 1450 metros sobre el nivel del mar. Es la altura promedio en la cabecera municipal. Sin embargo, Yolombó tiene alturas que van desde los 400 metros en sus tierras más bajas hasta los 1950 metros sobre el nivel del mar, siendo esta la zona más alta del municipio. Las zonas más bajas están en los límites con los municipios de Remedios, Maceo y Puerto Berrío. Hay unas alturas más promedio, más medianas, y las más altas que ya están en los límites con el municipio de Amalfi, con el municipio de Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, San Roque. También limitamos con Cisneros. Estas son zonas que están más o menos a 1000 metros sobre el nivel del mar. También limitamos con el municipio de Yalí. Yolombó está y se encuentra en la literatura, en los libros de historia, a partir del año 1535, cuando Pedro de Heredia, un español explorador, llegó y encontró un pequeño caserío. Decía que eran como unos ranchos de paja y que se veían como los indios y unos negros. En esas épocas, pues, existían y vivían aún en nuestro territorio los taamíes, que eran los pueblos originarios de esta región, de estas subregiones. También ya Pedro de Heredia encontró personas africanas, afrodescendientes, que traídos por otros españoles diferentes al mismo Pedro, de pronto vivían acá en Yolombó porque escaparon de sus amos en otras zonas del territorio, o porque vivían aquí y trabajaban eran esclavos de las personas que vivían por acá cerca de los españoles. Yolombó ha sido una tierra minera desde sus inicios, desde que llegaron los españoles. Aquí se vivieron muchas historias a partir de esas fechas, vinieron muchas personas, pero antes de eso quiero contarles un poco sobre los taamíes. Los taamíes eran entonces, como ya les dije, esa etnia indígena que vivía en el territorio. Ellos eran mineros, eran algodoneros, eran tejedores, eran agricultores. Era un pueblo pacífico. Aún en esta época hemos logrado encontrar en el territorio, en Yolombó, petroglifos, vasijas, herramientas, utensilios. Incluso se habla de una máscara y de una figura antropomorfa que han logrado encontrar, sobre todo en el corregimiento de La Floresta, en la vereda del Olivo más puntualmente. También se han encontrado en la vereda La Melonada, la vereda Guacharacas, que son dos veredas que están juntas y que están en la ladera de la montaña que baja hacia el cañón del río Nus. También se han encontrado por la vereda Sofía, por la vereda La Vicinia. También se han encontrado patios de indio. Se habla de posibles lugares donde los indígenas vivían y se tenían sus asentamientos, donde posiblemente tenían cementerio. Por ejemplo, en la vereda La Soledad se dice que hay un lugar donde probablemente hay un cementerio indígena. También en la vereda La Marquesa, entre los límites de La Marquesa y el Bosque, nuestros ancestros de las veredas hablan de que hay un cementerio indígena
pero que ya no se sabe exactamente dónde está. También dicen que en la vereda Perico hay como una zona plana y que allí la gente cuenta que escuchan ruidos, que ven como ilusiones de animalitos, que por ejemplo la gallina con los pollitos, que es algo muy particular, pues como muy propio de cuando se supone que hay como entierros, los que llaman entierros o enterramientos indígenas o de pronto de nuestros ancestros españoles. También en la vereda del Comino se habla de que hay patios de indio, bueno, también pueden ser terrazas que ellos hacían para trabajar la agricultura. Luego de que llegaron los españoles a estos territorios, pues ellos también esclavizaron, torturaron a nuestros ancestros indígenas, los obligaron también a trabajar y a trabajar para ellos, así como a los esclavos que trajeron de África. La palabra Yolombó, por ejemplo, tiene varios posibles orígenes. Algunos cuentan que la palabra Yolombó proviene como de que es una palabra indígena del territorio, que hay un árbol que se llama Yolombo, que es de la zona, que se llama Yolombo, también dicen, pero también se ha encontrado que en la República Democrática del Congo hay una población que se llama Yolombo. Algunas personas estudiosas de la historia del pueblo han llegado a la conclusión y han pensado de que cuando traían a los esclavos de África y los esclavos llegaban y comenzaban a habitar el territorio, nombraban el sitio según el lugar que dejaron allá en su tierra y a lo que más se les asemejara. Entonces es probable de que estos esclavos africanos que llegaron acá, como de pronto para, no sé, como una forma de sentirse más refugiados, más acogidos, o de no olvidar su tierra y sus raíces, nombraron ese sitio Yolombó como el sitio del que probablemente los trajeron de África. Con el tiempo, ya para los años 1800 más o menos, ya se habla de una historia muy reconocida, muy famosa, que el escritor Tomás Carrasquilla fue quien le dio voz, quien le dio como ese reconocimiento a nivel internacional incluso, y es con la obra de su autoría que se llama La Marquesa de Yolombó. Resulta que acá, hija de españoles, de don Pedro Caballero y de doña Rosalía Alzate, que ellos sí llegaron de España, aquí en nuestro municipio nació doña Bárbara Caballero. Ella, mujer criolla, hija de españoles, nacida en Yolombó, cuentan, según la historia que escribió Tomás Carrasquilla, él dice que él, pues o sea, que toda su obra no es 100% realidad, que hay ficción, y claramente no se puede como tomar como completamente verdad su obra, pero sí destaca, muestra, ilustra mucho cómo era la vida en esa época en Yolombó. Bárbara Caballero fue una mujer que nació en una familia, digamos, real, porque Pedro Caballero fue nombrado alcalde y jefe de guerra en el municipio de Yolombó por el rey Carlos IV de España. Entonces Bárbara pues era de buena familia, eran familia minera, que sacaban mucho oro de estas tierras yolombinas. Ella creció a sus 15, 16 años, se dio cuenta que ella no quería ser una mujer como del común, o sea, no quería ser la típica mujer que se iba a casar, que iba a tener hijos y que iba a vivir en sociedad como vivían las mujeres de la época o a tener el hogar que tenía cualquier mujer. Ella quería trabajar, ella no quería todavía tener esposo, no quería, o sea, no pensaba en esa vida. Ella quería ser una mujer emprendedora, ella quiso conocer las minas, ella quiso ir a trabajar a las minas y su padre la apoyó, don Pedro Caballero. Él la apoyó, él la dejó ir a las minas y cuando vio que ella era una mujer muy emprendedora, muy pujante, muy ordenada, que empezó como a hacer cambios grandes en las minas, entonces él dijo, no, esta mujer está hecha para ser como una gran empresaria minera, una mujer poderosa, entonces él le empezó a permitir y le empezó a dar y a entregar territorios, mina, empresa, para que ella lo hiciera. Y entonces Tomás Carrasquilla cuenta en la obra
de que Bárbara era una mujer como más humana, más sensible, que trataba mejor a sus esclavos, a sus indios, que, que les daba una buena paga, que los, pues como que también festejaba con ellos, celebraba con ellos, los ayudaba, los apoyaba, y de hecho hay una negra y su esposo que eran como las personas que más la ayudaban, la apoyaban, y eran Sacramento y su esposo Guadalupe. Sacramento es una mujer muy importante en la historia porque ella tenía conocimientos se supone que de brujería, y ella tenía un monicongo, que es como una figura que le aplican rezos y que se debe cargar siempre con uno adherido como al cuerpo, y que este muñeco, esta representación, le ayuda a la persona como a ser más exitosa en la vida. Entonces le dicen los familiares o los monicongos, y que la persona, cuando uno tiene un monicongo, es un ayudado. Entonces Sacramento le decía a Bárbara: doña Bárbara, usted es una mujer muy exitosa, usted le va muy bien, donde fuera ayudada por un familiar, le iría aún mucho mejor. Bárbara como que al principio era muy incrédula y luego decidió acceder a tener su monicongo, y entonces Sacramento le decía: no se preocupe doña Bárbara, es que no es algo malo, es que aquí todo el mundo es ayudado, su papá don Pedro Caballero es ayudado, don Vicente, mencionan a don Chepe, que son personajes de la novela, también son ayudados, que incluso el mismo rey Carlos IV era ayudado, y que tranquila, que el rey Salomón, el antiguo rey Salomón también fue ayudado, que los reyes magos fueron ayudados para encontrar al niño Dios, entonces que no se preocupara por eso. Bárbara accedió, dicen que fue una mujer ayudada, que tenía su monicongo, Sacramento también lo tenía, y Bárbara se convierte en una mujer muy poderosa en todo el pueblo. Bárbara tuvo muchas minas, mucho oro, mucho dinero, como que hizo cambios y mejoras en Yolombó, y don Pedro pues como que vivía muy feliz con esa hija. Luego Bárbara comenzó a mandarle regalos al rey Carlos IV. Bárbara no conocía España, y ella le mandaba regalos a Carlos IV y a su hijo Fernandito, que iba a ser el próximo rey, que porque los admiraba mucho y quería conocerlos algún día. Entonces cuenta la novela de que Carlos IV, en agradecimiento, le dio el título, le mandó una cédula que decía que él declaraba o proclamaba o decretaba que Bárbara Caballero sería marquesa de Yolombó. Entonces ahí ya empieza pues como todo ese reinado de ella, pero ella empezó a sentirse triste porque ella quería tener un esposo, ella ya empezaba a imaginarse que es una marquesa sin su marqués. Entonces ella comenzó como a pensar y a preocuparse por eso. El hecho es que luego llega una persona, un supuesto marqués, la engaña vilmente, le dice que está enamorado de ella, se casan, y él le dice: vámonos para Cartagena para que conozcas al rey. Perdón, sí, para Cartagena, pues, que es el puerto donde iban a embarcar para España. Ella recoge mucho oro, muchos tesoros, pues como toda su riqueza, y se van, pero en el camino, mientras van hacia Cartagena, ese esposo la engaña, como que la droga, dicen que como que la durmió, y se fue con todos esos tesoros. Luego se dan cuenta de que era solo un ladrón, que se aprovechó de la situación, se aprovechó de ella. Cuentan que murió loca, pero entonces ella siempre ha destacado por la historia de que ella le enseñaba a leer y a escribir a la gente, que tuvo su escuelita, que le enseñó a leer y a escribir a los esclavos. De hecho, Yolombó la llaman la cuna del civismo y la urbanidad, pues ha sido como una frase acá que se menciona mucho, y es por eso. Sin embargo, pues en la iglesia de Yolombó se encontraron unos documentos oficiales reales, verdaderos, de la marquesa de Yolombó, y hay documentos que muestran que Bárbara tuvo otro esposo, y que ella se casó y que él murió antes que ella. Entonces todavía hay pues como muchos vacíos y muchos huecos ahí en cuanto a la historia de Bárbara Caballero.
Eso fue más o menos por los años 1800 y poquito. Luego, más adelante, Yolombó ya fue elegido como municipio en el año 1880. Legalmente, el municipio de Yolombó comienza a llegar mucha más gente de otras partes, mucha gente de descendencia española que vivía en otros, por ejemplo, en San Vicente de Ferrer, en Río Negro, de Cáceres, de Santa Fe de Antioquia. Todas estas personas, muchas personas llegaron a Yolombó y comenzaron a coger territorio. Ya eran terrenos baldíos porque ya Yolombó era declarado municipio realmente. Entonces, las personas podían llegar y elegir a sus anchas territorios y decir, esto va a ser mío, por allí, y hacían sus linderos y demarcaban y hacían los linderos, y pues hoy por hoy todavía habemos familias, incluyéndome, que venimos de estas descendencias, que todavía hay fincas que vienen desde esas épocas, que son propiedad de las mismas familias. Ya más adelantico, pues bueno, ya llega la guerra de los 1000 días, Yolombó le aportó soldados a esa guerra, hubo mucha pelea entre liberales y conservadores, Yolombó comienza a tener pues cambios. Yolombó tuvo una época de mucha miseria, porque cuando las minas comenzaron a profundizarse mucho, se comenzó a hacer muy difícil la extracción del oro. Claro, no había electricidad para bombear el agua con la que se iban inundando los socavones, no había energía eléctrica para iluminar esos túneles tan profundos, no había forma de enviar oxígeno a las profundidades de los socavones, y esas minas tuvieron que ir siendo abandonadas, porque cuentan que las vetas de las minas de oro de Yolombó son muy profundas, y de toda esta zona de Yolombó. Entonces, por eso es que hoy en día esa parte minera se desplazó más hacia Segovia, Remedios, porque cuentan que las vetas están un poco menos profundas. Entonces, Yolombó tuvo una época de miseria. Por esas épocas pasó por aquí Manuel Uribe Ángel y describió unas zonas de Yolombó que se llama Pantanillo. En esa época le decía el pantano. Entonces Manuel Uribe, en sus viajes, hay un libro que se llama Viajero y Observador. Él pasó por aquí entre 1700 y algo, 1800 y algo. Al final es como entre esas dos épocas. Y él decía que por la vereda Pantanillo, el pantano, que se encontró como unas ruinas de unas chozas de paja, de esclavos, que a la gente se le notaba la miseria, el hambre, la mendicidad, la enfermedad, que eran personas, que los animales, los perros, los gatos, los animales pues como domésticos, que eran flacuchentos, que era una miseria grande. Y entonces fue esa época en la que la minería acá se vio muy afectada, pero ya luego de esto, Yolombó comenzó a crecer de una forma diferente, comenzó a llegar la agricultura, porque en esa época pues de la colonia, la agricultura no, aquí solamente querían sacar oro. Entonces ya Yolombó se volvió un pueblo cañicultor, caficultor, empezó a llegar como la época de la ganadería, y Yolombó comenzó a crecer de una forma diferente. Entonces ya llegamos a la época moderna, y luego lo que ya es la época contemporánea. Vallejo Duque fue el primer alcalde que fue elegido pues como democráticamente acá en el municipio de Yolombó. Luego comenzó el desarrollo, el crecimiento, entonces llegó el ferrocarril de Antioquia, la época ya de pues como de comercio, de nuevas formas de explotar el oro. Por aquí pasaban vías. Yolombó ha sido un paso obligado para muchos municipios del nordeste y que conectan con el Magdalena Medio, con el Bajo Cauca, con el norte, con el oriente. Entonces por Yolombó han pasado muchas personas y han pasado muchos caminos. Yolombó siempre ha sido hospedaje, pero anteriormente fue hospedaje de los arrieros. Mi abuela me cuenta que nuestro bisabuelo fue arriero desde el Santiago, la estación Santiago del ferrocarril de Antioquia, que hace parte del municipio está entre Santo Domingo y Cisneros esa estación,
y que allá bajaban el aguardiente, bajaban la comida, el mercado, todo el tema de comercio, víveres, ropa, y que ellos en sus mulas llevaban todo esto a todos estos municipios: Yolombó, Yalí, Vegachí, Remedios, Segovia. Y hay algo muy bonito que la abuela me cuenta y que también lo rescato de la novela de la Marquesa de Yolombó, y es el bizcocho de arriero, que era una preparación que hacían nuestros ancestros arrieros, esposas de los arrieros, y que le empacaban a los esposos porque duraba muchos días. Y la abuela dice, es que el bizcocho de arriero, mientras más viejo, más bueno sabía. Y era una preparación a base de maíz blanco con ampella de cerdo. Ella ya no recuerda muy bien la receta, pero cree que también le echaban queso y que en unas callanas como que los asaban. Y entonces eso queda como, también le decían teja de arriero. Y era como pues yo lo relaciono como una arepa muy tostada y muy dura. Y eso era algo que cargaban los arrieros y que a mi bisabuelo, Justo Pastor Vargas, que de hecho murió pues a sus 104 años, lo logré conocer, que él cargaba, que la bisabuela le hacía bizcocho de arriero. Entonces ya la época del ferrocarril de Antioquia trajo mucho progreso a toda esta zona. Aquí cerca tenemos la estación de Botero, Santiago, Cisneros, Providencia. Ya el ferrocarril pues llegaba hasta Puerto Berrío, entonces todo eso trajo mucho auge. Ya empezaron a llegar los carros, los vehículos, materiales para construcciones. Por ejemplo, en Yolombó, en la iglesia, una iglesia que hizo un sacerdote muy reconocido acá, que se llamaba Eduardo Zuluaga. Él construyó una iglesia hermosa de 5 naves, eh, es una iglesia única en toda esta zona, muy bonita, y hay un órgano tubular traído de Francia. Este órgano cuentan que lo trajeron en el ferrocarril, que en la estación Cisneros lo bajaron desarmado, que lo subieron y que acá en Yolombó lo armaron, y pues es patrimonio del pueblo. Es muy bonito, se hacen unos conciertos muy lindos con este órgano. Entonces, luego Yolombó ya pues en esta época contemporánea, ya hemos como logrado entender que este es un pueblo muy antiguo, que tiene muchas raíces, que tenemos raíces indígenas, raíces africanas, raíces españolas. Es un pueblo muy diverso, muy antiguo, mucha historia. Yolombó actualmente pues sus principales fuentes de economía son el cultivo de la caña de azúcar. Yolombó es exportador de panela. Yolombó también saca café delicioso. Eh, Últimamente pues se ha estado impulsando los cultivos de cítricos, de cacao, la ganadería también hay cultivos forestales de importancia pues para la región. Mm, Aquí se celebra la fiesta del Marquesado y la Molienda, que es pues como en homenaje a nuestros cultivos de caña y a la marquesa de Yolombó, a doña Bárbara Caballero. Entonces anualmente se hace esta fiesta, esta celebración, se traen artistas, vienen muchas personas, comida, bebidas, se hacen competencias de arrieros, que el que más rápido cargue una mula de caña, y se hace un reinado, se elige la marquesa de Yolombó. Anteriormente se hacía como un reinado de belleza, entonces se elegía como a la chica más bonita y que más destacara por su belleza y por su forma de expresarse, pero últimamente se ha entendido de que la belleza no es solo algo físico y que nuestro pueblo tiene mujeres con muchas cualidades, con muchas habilidades. Entonces ya se fija, o sea, se piensa más como en mujeres líderes, en mujeres que han hecho cosas, que han luchado de pronto por su comunidad, por su vereda, por su barrio, y se elige la marquesa de Yolombó basándose en esto. Y es algo que yo destaco mucho. Yolombó también tiene Festival Internacional de Teatro, se celebran las fiestas de San Lorenzo, que es el patrono de Yolombó, San Lorenzo de Yolombó. Se celebran las fiestas de San Isidro, las fiestas del campesino,
Se celebran en grande las fiestas de la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón de Jesús, Semana Santa, y se hace la conmemoración anual de las víctimas del conflicto armado, porque pues este es un pueblo que tiene una memoria desde el año 1998 fuerte con respecto al tema de la violencia y la guerra en nuestro país. Yolombó tristemente pues se unió a este conflicto, y que anualmente no olvidamos a nuestras víctimas, a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos. Entonces es una celebración importante del municipio y que cada año toma más auge. En Yolombó han nacido personas célebres, personas que han sido reconocidas a nivel mundial. Pastor Emilio Arroyave fue un gran cantante, compositor, músico. Un hijo de él también fue una persona que fue muy reconocida a nivel nacional. También tenemos, bueno, ¿qué más que doña Bárbara Caballero, que es una persona que fue muy reconocida y que es mencionada siempre en la historia del pueblo? Quiero más resaltar como a las personas que actualmente están haciendo historia y que están mostrando al pueblo de una forma muy bonita. Por ejemplo, Julio Salazar Molina es un cantante tenor que se ha dado a conocer en el mundo de la ópera, que ha hecho unos conciertos preciosos. Estefanía Arias es una chica joven que es cantante de tango, que en la ciudad de Medellín y otras ciudades ya ha participado con su música, con su voz hermosa. Marcela Giral, Marcela Velázquez Giral, ella es de la vereda del corregimiento La Floresta. Marcela es una escritora que se ha dado a conocer al mundo. Este año tuvo un reconocimiento muy importante con lo de los premios del Cuervo Negro. Marcela, quiero mencionarla porque ella está escribiendo y ha escrito varias novelas, varios libros sobre las personas del pueblo, sobre las historias del pueblo, sobre las vivencias del pueblo, sobre el conflicto armado, sobre el trabajo infantil, sobre las mujeres que son sabedoras, las parteras, las yerbateras de nuestro pueblo. Gracias a Marcela se le ha hecho ya homenajes a estas mujeres del pueblo, y es algo que quiero resaltar y que me siento muy orgullosa de una mujer como ella. También tenemos personajes del pueblo, personas que con su forma particular, peculiar de ser, nos divierten, nos alegran nuestro pueblo. Personas que viven en este momento en Yolombó, como Tobita, como Gaviota, como 100 pesos, tenemos al Zorro, tenemos a Chengue. Son personas que en algún momento de la vida pues también han necesitado del apoyo del pueblo y que se le ha brindado. Yolombó, no había dicho, tiene 3 corregimientos. Son el corregimiento Villanueva, que está en las riberas del río Porce, es un corregimiento minero, pesquero, y que vive pues también del turismo y de las personas que transitan diario por las vías que van para los municipios de Amalfi y Anorí. Tenemos también el corregimiento del Rubí, que es un corregimiento panelero, es, tiene cultivos de caña por todas partes, tiene muchas máquinas, molinos, trapiches para producir la panela. Y el corregimiento del Rubí está más como hacia el cañón del Nus. Entonces el paisaje del corregimiento del Rubí, la vereda del Rosario, estas veredas cercanas, la vereda La Melonada, Cuatro Esquinas, San Jacinto, La Soledad, esas veredas tienen un paisaje precioso hacia el cañón del río Nus. Y el corregimiento La Floresta, este es el corregimiento más antiguo, diría yo, del pueblo, y es un corregimiento minero. Es la zona con minería más fuerte en el municipio, que ha destacado mucho en este aspecto, que hay personas que han destacado mucho en la labor social. Es alguien que quiero mencionar y es Otoniel Cataño. Él es un gran líder minero y social de nuestro municipio y que tiene con su familia pues han perdurado en la minería ancestral
desde hace muchísimos años. Bueno, ahora vamos a hablar de el Cerro Cancharazo. Ese es el cerro más alto de Yolombó, mide 1950 metros sobre el nivel del mar. Este cerro cuentan que es un volcán inactivo, que anteriormente pues que sí tuvo actividad, pero que el batolito antioqueño lo bloqueó y que ahora pues es un volcán inactivo. Cerca de este cerro pasaban las vías antiguas que comunicaban a Amalfi con las vías del ferrocarril de Antioquia, con Cisneros, y pues que era un camino que cruzaba por Yolombó, y allá hay muchos vestigios de la historia antes de la colonia y en la época de la colonia. Hay cementerio antiguo, hay casas muy viejas, hay muchas historias, también hay patios de indios. Ahora, como para ir finalizando, vamos a hablar de la fauna y de la flora de Yolombó. Como ya mencioné, Yolombó pues tiene los ríos más importantes, más grandes que pasan por Yolombó son el río Nus, el río Porce, el río Alicante, el río Cupinar, río San Bartolo, está el río La Cruz, hay quebradas como La Esmeralda, San Lorenzo, La Palmichala, La Esperanza, también tenemos la quebrada Doña Ana. Se llama Doña Ana porque en la época de la colonia una señora que se llamaba Ana de Castilla, una señora española, como que sacó mucho oro de esas tierras. Entonces la quebrada se llama Doña Ana. Estas quebradas, estos ríos, las montañas que tenemos en Yolombó de 400 a 1950 metros sobre el nivel del mar, pues nos dan unas condiciones de vida de bosque tropical y bosques húmedos y muy húmedos premontanos bajos. Entonces en Yolombó tenemos diversidad en fauna y flora muy importante, muy representativa. Yolombó es corredor del jaguar, entonces tenemos varios felinos como el jaguar, el puma, el tigrillo, el jaguarundí, el ocelote. Hay mamíferos como la taira, la tatabra, bueno, hay muchos animalitos del monte, que el conejo de monte, las liebres, es perro zorro, perro de monte, también hay micos titís, martejas, zarigüeyas, comadrejas. Dicen que también hay venaditos, aunque yo no los conozco. En aves, pues hay una riqueza de aves impresionante. Hay aves que a mí me llaman mucho la atención porque son endémicas, como la avia sombría que habita por la zona del cañón del Alicante. También tenemos el cacique candela, que es endémico de Colombia, la guacharaca colombiana, tenemos el carpintero bonito, tenemos el torito dorsiblanco, que es como el foco principal pues del endemismo acá en el municipio. Pues no es endémico del municipio, es endémico de la región, pero que es un ave pues como que necesita bosque primario, que está amenazada, que tiene un nivel pues como de amenaza y de vulnerabilidad. También tenemos el Crax alberti, que es la pava pique azul, que es una pava negra hermosa con un pico azul oscuro y con su copetico. También tenemos el gulungo, cabeza y castaño, que también es endémico de Colombia. Y hay otro montón de aves, tenemos eufonias, tangaras, los carpinteros, aves de humedal como las garzas, tenemos muchas aves nocturnas, rapaces, los colibríes, llegan aves migratorias como la piranga roja, la cebrita rayada, las reinitas. Por aquí pasan aves como los halcones o gavilanes cuaresmeros, que ellos pasan en su migración. También el halcón peregrino, tenemos en rapaces también tenemos el maromero, el caracara cheriguay, los gavilanes, las piguas. En nocturnos hay variedad de búhos, de guardacaminos, de lechuzas. Tenemos el bien parado común, que ha sido una ave muy estigmatizada, que es una ave nocturna que porque emite un sonido y que se parece a una bruja y que ha sido muy maltratado, pues como en todas las regiones donde habitan, pero que es una ave preciosa. En cuanto a serpientes, tenemos
Está el patoco, está la cascabel, tenemos la mapana X, que ha sido también una serpiente muy maltratada en la zona, tenemos corales falsas y verdaderas, tenemos también falsas mapanaes, tenemos boas, la boa constrictor, tenemos muchas serpientes que llaman cazadoras, culebras, la toche granadilla, tenemos la clelia ecuatoriana, eh, también están lo que llaman verrugosos, patoquillas, bueno, hay un montón de fauna pues. Mm, También hay presencia de ranitas en nuestro territorio. Tenemos la Dendrobates truncatus o rana dardo. También hay varias especies de Pristimantis, boanas, que la llaman la rana platanera. Tenemos la ranita enmascarada, la rinela marina, el bufo, sapo bufo, el sapo pues grande, común. Y bueno, hay otro montón de ranitas, pues que uno no se le conoce los nombres, pero que son muy bonitas y hacen tremendos conciertos en las noches. Está la mariposa 89, la mariposa monarca, la morfo azul. También tenemos, en cuanto a la flora del municipio, quiero mencionar y resaltar tres especies que me gustan mucho y de las cuales he tenido la oportunidad de conocer y de aprender. Una es el Magnolia silvioi, conocido como magnolio, guanábano de monte, árbol molinillo. Es una especie basal, una especie muy antigua que viene pues como todavía desde esa época de la prehistoria, donde los árboles apenas comenzaban a evolucionar, de empezar de dar esporas a comenzar a dar flores y fruto para reproducirse, propagarse. Esta es una especie endémica del departamento de Antioquia, no crece en todos los municipios, crece para el nordeste, para el Magdalena Medio y para el oriente lejano. Y Yolombó es un municipio privilegiado por tener a esta especie. Es un árbol grande, maderable, que se demora mucho tiempo en germinar y que eso lo hace muy vulnerable, porque entonces las personas lo talan pero no lo siembran y se demora casi 3 meses en germinar. Entonces quiero llamar a la gente a que si lo conocen, lo cuiden mucho, lo cuiden demasiado porque es un tesoro que tenemos en el municipio. Otra especie importante es la samia incógnita. La samia es un helecho que también es una especie basal, una especie muy antigua. Esta está presente en el cañón del río Alicante porque no crece en cualquier tipo de suelo y solamente quedan unas pequeñas poblaciones en los bosques más preservados. A la samia le gusta crecer en suelos kársticos, suelos calizos, y el cañón del río Alicante pues es rico en estos suelos. La samia es un helecho muy antiguo, también es una riqueza de nuestro pueblo y hace poco, el año pasado, se hizo el redescubrimiento de una bromelia en el municipio de Yolombó también. Hace 80 años, un botánico explorador de Norteamérica encontró y describió por primera vez una bromelia, Brevessia hodgei, en Porcecito, que es de Santo Domingo. Pero desde esa época nunca más la habían vuelto a ver en el mundo de la ciencia, de la botánica, la habían estado buscando algunas personas, algunos estudiosos, y no fue hasta el año pasado, acá en el municipio de Yolombó, que la lograron encontrar de nuevo en un bosque de Yolombó. Eh, Esto es una noticia que todavía no ha salido como el redescubrimiento de la especie, pero que también es otro gran tesoro botánico de nuestro municipio. En Yolombó se ha hecho hallazgo también de otras orquídeas, de bejucos, de otras bromelias, de árboles. Yolombó tiene riqueza pues en la flora. Tenemos, por ejemplo, aquí estoy a la sombra de un tabaidá, hay uvitos, hay yarumos, hay aceite, pues aceite María, si le llaman al árbol, hay, hay bambúes, hay guaduas, hay nigüitos, está el comino crespo, el canelo, que son especies maderables pues ricas de la región, hay combo, hay cedros, también hay especies como más propias de humedales, que el matarratón, el barrigo, está el bóreo, la rascadera, hay cirpos, hay palmas como la palma corozo, en las zonas más cálidas hay palma de coco, están los palmichos, la palma vino,
En los bordos de las quebradas siempre hay suribio, la caña brava y bueno, la poma es un árbol que me parece divino y que pues ha escaseado mucho últimamente. El, Al parecer el impacto ambiental pues como que el calentamiento global le ha afectado mucho y los individuos se van muriendo así pues como progresivamente. Eh, yo podría quedarme hablando todo el día de Yolombó, conozco demasiado el territorio, conozco sus montañas, sus quebradas, sus bosques, a los campesinos, conozco muchas veredas, costumbres, tradiciones, pero bueno, el video ya se está haciendo muy largo, entonces con esto ya damos por finalizado este pequeño eh, de lo que les quería mostrar del pueblo. Muchas gracias.